Padre, te pido, Señor, te pedimos por la vida de Cecitar para que lo puedas bendecir, para que lo puedas usar, Señor, en tus manos y pueda bendecirnos también con su vida, Señor, con tu palabra y nos permita, Papito Bello, en este curso de mi experiencia contigo, nos permita, Papito amado, poder comprender más profundamente, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, la intimidad real que tú quieres tener con nosotros, así como lo hemos podido ver, Señor, en la vida de David, papá, que es un hombre tan apasionado, tan entregado a ti, Señor. De la misma manera queremos poder tener una relación contigo, Señor. Ayúdanos, papá, a lo largo de este curso a poder comprender tus verdades, Señor, a comprometernos contigo, papá, a comprometernos con este curso, que le pongamos todo el empeño, Señor, posible para tener una verdadera experiencia contigo, Señor, y que dure para toda la vida, hasta la eternidad, papá. Gracias por este día, Señor, gracias por este momento. Te pedimos, Señor, tu presencia, Papito Santo, que pueda estar en nuestras vidas, Señor, que pueda estar acá, papá, para que nos puedas también dar entendimiento, Señor, y sabiduría a esta hora. Ayuda, Señor, a los que todavía no han podido estar en esta clase, Señor, para que puedan apresurarse y no se pierdan, Señor, de estas maravillosas verdades. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, voy a dar la bienvenida a cada uno de ustedes, los que están ahí en Zoom. Voy a mantenerlos con el volumen bien bajito, sobre todo de mi computador. Si alguien quiere intervenir, hablar o decir algo, le voy a pedir mejor que lo haga a través de chat. Del chat me puede escribir, tengo una consulta, quiero hablar al aire, ya, cosa de que tampoco haya muchas intervenciones que puedan producir alguna distracción, tanto en mí como en los alumnos de aquí, las alumnas de la Casa Escuela. Gracias. Ya, entonces, comenzamos con este viaje a través de mi experiencia con Dios. Mi experiencia con Dios trata principalmente de cómo nosotros podemos vivir la gran aventura de conocer y hacer la voluntad de Dios. Porque en realidad mucho se habla de conocer a Dios y mucho se habla de la voluntad de Dios, ¿ya? Y la voluntad de Dios generalmente es uno de los temas más, de alguna u otra forma, tergiversado, y eso simplemente porque tampoco conocemos a Dios de la forma correcta, ¿ya? Y es también sabido que muchas de nuestra condición, de también cómo nosotros vemos a Dios, cómo lo percibimos, tiene que ver con esa falta de conocimiento de Dios. La experiencia no necesariamente se contrapone a la razón, ¿ya? Porque tú podrías decir, ustedes pueden decir acá, ¿sabes qué? Yo conozco a Dios porque yo he estudiado harto, ¿cierto? He estudiado bastante, he tenido harto conocimiento, ¿ya? Sin embargo, la experiencia también es importante, o sea, podríamos también decir que tener una experiencia con Dios corresponde también en similitud y en sinónimo a tener una intimidad con Dios, ¿ya? Una intimidad con Dios. Ahora hay varios alcances que podemos hacer. Por ejemplo, que el que toma la iniciativa siempre es el Señor, porque eso se ve en la palabra de Dios, ¿ya? En ningún caso o en muy pocos casos el hombre toma la iniciativa. No sé, en todos los encuentros que tiene Dios con el hombre, muy experienciales, o de la experiencia de cada hombre, esos encuentros son generalmente por iniciativa de Dios, ¿ya? Y para cumplir un propósito dentro de su voluntad. Entonces, si de alguna forma podemos comenzar a ordenar este puzzle, ¿ya? Lo podemos ir ordenando de esa forma. Y nosotros, por supuesto, que muchas veces creemos que Dios tiene o puede o tiene
forma perfecta de hacernos vivir la experiencia con Dios de forma general, de forma en la cual podamos conocer de una todas las verdades, eh, las verdades que el Señor quiere transmitirnos. Ahora, ¿qué análisis puedo hacer con respecto a eso? ¿O qué conclusión puedo sacar a priori, sin haber hurgado en el material que tenemos preparado? Es que ni siquiera en la palabra de Dios se nos presenta una panorámica que pudiésemos conocer todos. Por ejemplo, ¿cuántos temas no conocemos con respecto a nosotros mismos, al futuro, a la vida, etcétera? ¿Ya? Y eso no significa que a Dios se le haya olvidado alguna cantidad de información entregárnosla. Claro, porque algunos pueden decir, oye, pero ¿cómo no podemos saber esto? De hecho, grandes errores doctrinales y grandes errores de, entre comillas, los que quieren conocer a Dios, o también podríamos decir eh, las religiones, grandes errores tienen que ver con conocer y con ir más allá de lo que Dios ha revelado para el hombre. Y un poquito también queda como la sensación como que el hombre quiere conocer lo que él quiere conocer de Dios y no lo que Dios está mostrando al hombre. Entonces se produce ahí una desorientación. Y ahí empieza un poco el tema de ¿para dónde va la micro? ¿Qué hacemos? Estamos tomando en cuenta esta consideración porque se supone que Dios es el que realmente nos debe entregar todas las herramientas para continuar un proceso o un camino, ¿cierto? Que es necesario, que nosotros todos podamos ir viviendo. Entonces, en este caso, mi experiencia con Dios nos va a ubicar precisamente en poder tener una aventura con Dios, no una aventura como se conoce en el sistema. No estamos hablando de ese tipo de aventura, pero vamos a tener una experiencia más estrecha con Dios. Yo no vengo a vender una pomada, yo no vengo a vender, no vengo aquí a entregar la panacea tampoco, pero sí lo que puedo decir también a priori es que este es un curso más de hágase usted mismo cargo de su vida. Esto es un curso más de esos. ¿Por qué razón? Y uno de los fundamentos de este curso es que debemos hacernos cargo. ¿De qué forma? De los cambios en nuestras propias vidas. ¿Ya? Si no estamos dispuestos, ojo con esto, si no estamos dispuestos a hacer ajustes a nuestras vidas, yo quiero decirles abiertamente que está perdiendo el tiempo aquí en la casa escuela, viniendo a este curso o conectándose por Zoom, allá ustedes, cada uno en sus casas. Si usted no está dispuesto a hacer ajustes en su vida, creo que va a pasar siempre lo que pasa cuando queremos no hacer lo correcto, que es, vamos a ir subiendo, va a llegar el momento en que vamos a encontrarnos con una verdad que nos revele que estamos haciendo las cosas mal y en el momento que no queramos hacerlo, eso se va a explicar un poco más adelante, vamos a volver nuevamente al principio. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a ustedes? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, es que no, pero ¿cómo? No puedo hacer esto, no quiero. Y al final, esa negación, y a lo mejor de una forma no consciente, nos hace retroceder y comenzar del principio. Por supuesto que todos tenemos la oportunidad de estar ahí en ese momento crucial de nuestras vidas y volver al principio. Todos podemos
volver al principio todas las veces que queramos, pero hay que considerar el agotamiento, hay que considerar, como decía Pablo, ustedes debieran ser ya maestros. Sí. Sin embargo, por eso hay algunos que siguen ahí dando vueltas en el mismo sitio. ¿Cuántos años los israelitas dieron vuelta en el desierto? Y dice que ahí murió una generación completa, ¿cierto? Ahora, depende de nosotros, de cada uno de nosotros, si queremos ahí seguir dando vueltas en el desierto y no avanzando hacia la tierra prometida, ¿ya? Así que este primer llamado es a tomar en serio, realmente, por eso les decía que este es un curso más de hacete cargo. No puedo decirlo de otra forma, tan sencillamente como ha sido revelado ahí a otros de nuestros pastores. Bueno, vamos a comenzar con esta diapositiva que nos dice y nos entrega este, este tema de cómo conocer a Dios por experiencia. ¿Cómo podemos conocer a Dios por experiencia? Juan 17, Juan 17, 3, hablando Cristo, por supuesto, en este caso, nuestra autoridad máxima, nuestro maestro, nos dice de forma muy concluyente, como si estuviera concluyendo, claro, estaba concluyendo porque en el fondo, porque en el fondo estaba por partir, estaba dándole últimas instrucciones a los discípulos, ¿ya? Y les dijo, en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, ¿ya? Que te conozcan a ti. Después de leer esto, ¿acaso no es necesario pensar que es una necesidad primaria del cristiano conocerle y conocerle de forma profunda, ¿cierto? ¿Acaso no es así? Bueno, Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios, ¿ya? Incluyendo a Dios el Hijo, Jesucristo. No quiso decir que la vida eterna es tener un cierto conocimiento acerca de Dios, ¿ya? En las Escrituras, ahí hay una pequeña diferencia. En las Escrituras el conocimiento de Dios viene a través de la experiencia. Llegamos a conocer a Dios al experimentarlo en nuestra vida y en las circunstancias que la rodean, que nos rodean. Y por eso cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal con Dios. Por eso nadie puede tener la misma experiencia personal con Dios que otro, ¿ya? Y cuando Cristo habla de conocimiento de Dios, no habla del conocimiento de saber, sino que habla del conocimiento experiencial, de la experiencia que nosotros podemos tener con Dios de forma íntima, ¿ya? Nunca vamos a poder quedar satisfechos con simplemente saber acerca de Dios.
porque podemos tener mucho conocimiento, mucho bagaje de conocimiento acerca de Dios. Yo he tenido muchos encuentros con distintas personas y me llamaba mucho la atención que hay muchas personas que conocen mucho de Dios, ¿cierto? Y tengo tíos, familiares, muchas personas que tienen muchos conocimientos de Dios. Y ellos hablan de Dios muy, muy fácilmente. No sé, puede ser muy, muy risorio, pero recuerdo que tenía un tío que él siempre le gustaba hablar de Dios cuando estaba con unas pocas copas de más en el cuerpo. Y se ponía a hablar y hablaba de Dios, pero después cuando andaba sano y bueno, era así, ¿cómo? No, y sí, parco y no, pero cuando tenía las copas encima, hablaba de Dios y créanme que hablaba de la Biblia de una forma muy, pero muy clara. Sin embargo, era un hombre muy desdichado, muy solo, muy amargado, pero él tenía mucho conocimiento acerca de Dios. Y el conocer verdaderamente a Dios solo sucede por la vía de la experiencia, ¿ya? A medida que Él se revela a cada uno de nosotros. Y a través de toda la Biblia, Dios tomó la iniciativa de revelarse a las personas por medio de la experiencia. Porque no fue simplemente, no mandó un mensajero, un mensaje para abajo, no mandó así como un toque de revelación a un hombre, hoy algo me tocó y fui, él mismo bajó a la tierra y estableció una relación, una experiencia personal con cada uno de los personajes bíblicos. Y si se fijan, yo siempre hago esa panorámica de, oye, con Moisés hizo esto, con Abraham hizo esto otro, con José se reveló de esta forma, y son todas formas distintas y formas únicas. Y Dios quiere, de una forma única e irrepetible, relacionarse contigo de forma que sea una experiencia para cada uno de nosotros. Entonces, frecuentemente, cuando Dios se revelaba a una persona, éste le daba a Dios un nuevo nombre o lo describía de manera diferente, ¿ya? Por eso los nombres también, bueno, nuestra cultura es tan poco profunda en ese sentido, pero las culturas orientales tienen una profundidad con respecto a las experiencias que viven desde que salen del vientre de su madre. O sea, ellos no pensaban antes en ponerle un nombre a un hijo estando en la guata. O sea, tenía que tener una experiencia, ¿se dan cuenta del valor de la experiencia? Tenían que tener una experiencia al nacer para que desde esa experiencia que tiene la mujer, ponerle el nombre en base a esa experiencia, por ejemplo. Y cada vez que se le cambiaba el nombre a una persona, se le cambiaba en base a la experiencia que tenía con ese choque espiritual o choque con Dios o con un ángel, o etcétera, ¿ya? Entonces, hasta en eso la cultura, por supuesto, jugaba un rol fundamental en cuanto a la experiencia con Dios. Y Dios, por supuesto, que también se preocupaba de que fuera algo significativo en ese momento, porque para la cultura era significativo el tema del nombre. A lo mejor para nosotros en este momento, en estos tiempos, el tema del nombre no es culturalmente un tema, ¿ya? Y por eso también Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros de una forma de experiencia personal con cada uno de nosotros. No significa que Él esté fundando, cada vez que tiene una experiencia contigo, esté fundando una especie de doctrina nueva. No tiene nada que ver con eso, sino más bien de qué forma
también el Señor impacta cuando llega a nuestras vidas, ¿ya? ¿De qué forma impacta? Quizás en lo personal, hoy en día, tiene que ver con nosotros en un aspecto personal. Por ejemplo, un aspecto personal como Dios vino a mi vida, es que también impactó en mi temperamento, ¿ya? Y yo les cuento, algunos se ríen cuando yo cuento que yo cuando me convertí, desperté al otro día, porque el día anterior se hizo de noche, y yo estuve tirado de guata, llorando, arrepintiéndome, me fui a la casa, dormí, después cuando me levanté en la mañana y salí, no podía creer cómo veía en mis ojos, veía todo iluminado. O sea, eso fue una experiencia, si bien es cierto, claro, fue una experiencia para mí personal, porque yo creo que algunos a lo mejor no la tuvieron así. ¿Alguien la tuvo de ustedes así, como yo la tuve? Yo sí, parecía. ¿Algo parecido? Parecía, sí. Pero yo salí y empecé a ver las hojas verdes que brillaban, y yo pasaba por, y no lo podía creer, decía yo, mis ojos fueron abiertos porque antes veía todo opaco, veía todo mal. Entonces fue una experiencia personal para mí, y eso por supuesto que comenzó a acercarme cada vez más a Dios y a enamorarme más de Dios, porque vi que su experiencia conmigo, que la experiencia que él quería tener conmigo era una experiencia personal, no era una experiencia simplemente para general o simplemente para atraerme y no querer, obviamente, amarme. Entonces, yo pude ver su amor en ese tipo de pequeños detalles. O permanecer en una relación, porque podía como ya tengo una experiencia contigo, te atrapo y sería. Sí. Pero más encima quieren permanecer en una relación. Súper. Entonces, acá nos acercamos a este texto bíblico. Bueno, este texto está relacionado con una experiencia personal que tuvo un hombre que yo la primera vez que también lo leí, me impactó, lloré y lo encontré tremendamente personal. Y me pareció fantástico lo que ocurrió ahí, y también relacionado con la cultura y el cambio del nombre de esa persona. Génesis 32, del 26 al 30. Ustedes, si quieren, pueden ir apuntando, por supuesto, el texto. Yo lo voy a leer para no atrasarnos tanto tampoco en esto de la lectura. Dice: entonces, el hombre le dijo, el hombre, entre comillas, porque era un ángel, algunos dicen que era Jesús o Dios mismo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, o Peniel también, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. ¿Ya? Entonces aquí hay una experiencia muy, muy personal, y del cambio de un nombre también, ¿cierto? Sería como bien, bien raro que hoy en día nos dijeran: ya sabéis que no te llamáis más César, te llamarás, no sé, sensible. Perceptivo. Entonces, claro, pero tenemos aquí por supuesto, un gran ejemplo en la palabra de Dios de esa experiencia. ¿Ya? Ahí lo dice. Para el judío, el nombre de una persona representaba su carácter o describía su naturaleza. Por esto con frecuencia encontramos que se utilizan nombres o títulos para Dios. Eso también está muy relacionado, y si bien es cierto, Dios
lo traspasa a la cultura judía, es algo netamente espiritual, ya es algo netamente espiritual, porque también se utilizan nombres o títulos para Dios. Ahora, estos títulos después tienden a convertirse en nombres, lo cual muchas veces para nosotros, para nuestra cultura, es muy confuso, porque nosotros decimos Señor, Señor, Señor para allá, Señor para acá, a veces ni siquiera es mi Señor, pero igual Señor para acá y Señor para allá, ¿entienden? Pero, ¿cierto? No tenemos la costumbre como cultura de decir, no sé, proveedor, consolador, eres tú consolador, consolador mío. Entonces, eso también es parte de una práctica que nosotros debemos aprender. Y bueno, va a ser una de las tareas finales de esta clase que vamos a tener el día de hoy. Luego de un acontecimiento en que un personaje bíblico experimentara a Dios, ¿cierto? Conocer a Dios por su nombre exigía que la persona experimentara su presencia. Los nombres, títulos y descripciones bíblicas de Dios son indicativos de la manera en que los hombres y mujeres de la Biblia llegaron a conocerlo personalmente. Las escrituras constituyen un registro de la revelación de Dios al hombre. Cada uno de los muchos nombres dados a Dios es parte de esa revelación. O sea, la revelación no está dada simplemente por acciones que Dios permite hacer o experiencias que Él permite que nosotros pasemos, circunstancias, etcétera, sino que también los nombres son parte, las descripciones de Dios son parte de esas experiencias. Y nosotros hacemos bien en tener una intención de poder ver los nombres de Dios como nombres precisamente que identifican la naturaleza de Dios. No solamente como, pero si sabemos que Dios es proveedor, pero podemos adorar al proveedor, al gran proveedor, al que provee todo. ¿Entienden? Y podemos llegar simplemente también a profundizar nuestra experiencia a través del conocimiento de los nombres, de la naturaleza y del significado de cada uno de los nombres de Dios. Sí. El primer, aquí estamos hablando un poco ya, entrando como en materia con respecto a los nombres de Dios. Exactamente en la experiencia misma, nuestra también con el estudio, en este caso, del título de El Señor proveerá. Como ejemplo directo de esto. Por ejemplo, en Génesis 22, del 1 al 18, Dios estaba desarrollando el carácter de Abraham a fin de hacer de él el padre de una nación, lo cual considero yo que era una tremenda, titánica, gigantesca y terrible empresa que tenía que llevar a cabo el padre Abraham. Dios puso a prueba la fe y la obediencia de Abraham al pedirle que sacrificara al hijo de la promesa, Isaac. O sea, no era cualquier cosa si él tenía 5 hijos, 10 hijos como tenían antes. Era el único hijo que tenía y era el hijo de la promesa, el descendiente único que iba a continuar la nación de Israel y más encima nacido de la estéril Sara. ¿Ya? Y Dios puso a prueba la fe y la obediencia de Abraham al pedirle que sacrificara a ese hijo.
Esto llevó a Abraham a una crisis de fe. O sea, no puedo pensar en qué estaría yendo y viniendo en la cabeza de Abraham cuando Dios le pidió el sacrificio de su propio hijo. En su decisión, él manifestaría lo que en realidad creía acerca de Dios. En la experiencia, ojo, en la experiencia, no en el solamente decir o hablar. No en decir, Señor, pero si yo te adoro, si yo estoy aquí, estoy dispuesto a dirigir a toda esta nación que tú me has prometido. Él puede haber tenido la fe incluso de que Dios le haría aparecer la nación de una, o incluso que tenía todas las capacidades para hacerlo si el Señor lo ayudaba. Pero esa no era la prueba de fe mayor. La prueba de fe mayor era que él, incluso habiendo ya criado a su hijo, que ya era avanzado en su edad, era niño, pero él ya estaba totalmente metido en la empresa de que te iba a hacer de ese hijo de la promesa una nación, y el cariño y el amor y todo. Esa era la experiencia y no fue solamente algo superficial, algo que Dios le demandara a partir de una orden solamente, sino que él tuvo que llegar hasta el final para ejecutar esa orden, esa obediencia a Dios. ¿Entienden? Hasta el final. No le dijo, no, si ya conocí la intención de tu corazón, estamos listos, estamos tolis, ya vamos con lo siguiente. No. Y a través de la experiencia. Si tú te andas escondiendo la experiencia con Dios, no estás viviendo un verdadero cristianismo, lamentablemente. Por eso se habla tanto de jugar a ser cristiano. Sí, yo creo que sí. Sí, por supuesto. Por supuesto que está relacionado también con nuestros temores, con nuestros fantasmas, con nuestras trancas. Pero por eso también Dios quiere ser un padre y enfrentar con nosotros esa realidad para que podamos crecer. ¿Ya? No quiero ir más adelante, pero en su decisión, entonces, él manifestaría lo que en realidad creía acerca de Dios, en su experiencia, en vivir la experiencia, en decir, bueno, Señor, ¿sabéis qué? No lo voy a hacer, me voy a quedar en la carpa con Isaac y no voy a hacer el recorrido, la peregrinación al sacrificio. ¿Por qué? Si tú me lo diste. ¿Tenía la opción o no? Sí, claro, totalmente tenía la opción Abraham de decir, no puedo. O claro, incluso a mí yo creo que estando como en la situación de Abraham, me imagino mi respuesta hubiese sido como, pero si tú al tiro ahí, como echarle la culpa al Señor, pero si tú me dijiste que era una promesa y que por medio de él me iba a dar muchas gracias, como, claro, pues como cuestionando a Dios qué me está diciendo ahora. Ya, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, la única forma de descubrir un poco más en profundidad cuál fue la reacción de Abraham es ir al texto. ¿Ya? Génesis 22, del 1 al 18, dice, pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham, le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, ojo, ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña
para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Ya? Ahí hay algo que poder observar. ¿Hay algún cuestionamiento de parte de Abraham hacia Dios? Ninguno. Bueno, yo recuerdo también el capítulo 12, que es cuando lo llama, cuando le dice, te haré padre de toda una nación. Entonces, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Y al versículo siguiente, que creo que es el 4, y dice al tiro que Abraham se puso en acción. Y tomó, dice Abraham, a toda su gente y todo lo arrió al lugar donde Dios. Entonces, estar dispuesto a eso también es parte de la experiencia que Dios quiere tener con nosotros. No te va a pedir a lo mejor que agarrís todas tus pichas y te vayas a la China. No sé, puede ser. A los Andes nomás, a la casa escuela, aquí mismo, a aprender. Pero, por supuesto que Dios está confrontando nuestras decisiones. Dios está confrontando nuestras decisiones. ¿Ya? Entonces, hasta ese momento, la experiencia de Abraham con Dios hacía que lo conociera como Dios Todopoderoso, porque le había dado a un hijo cuando él y Sara eran de edad avanzada, más allá de los límites humanos para la gestación de hijos. Ahora Dios le estaba pidiendo a Abraham que caminara con él por fe, que fuera un paso más. Y Dios quiere dirigirnos en ese camino. Por eso hablaba al principio de que Dios no nos quiere mostrar, no nos quiere poner el mapa completo, ¿sí? Sino quiere, claro, a alguno le encantaría, sino que Dios quiere caminar contigo a través de la experiencia paso a paso. ¿Entiendes? Es que si me mostrara el mapa entero, entonces ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Exactamente. ¿Cómo vas a experimentar la fe si Dios te muestra todo el plano completo del punto de partida hasta el punto de salida o objetivo final? ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Cuál es la lógica? Ahora sí confío. Claro, ahora sí confío porque yo sé que, pero, y en el trayecto y en el proceso, ¿acaso no vas a llorar? ¿Acaso no te vas a caer? ¿Acaso no te va a quedar magullada una rodilla por tropezar? Obviamente que hay que vivir ese proceso. Y si como dice el dicho, si le quitamos el potito a la jeringa, no vamos a poder vivir una experiencia con Dios. ¿Entienden? Entonces, más encima, Isaac le preguntó al papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Se imagina usted lo que pudo haber sentido Abraham sabiendo que Isaac era el sacrificio? Y él tenía que ir dispuesto a eso. En ningún momento debiésemos esperar que Dios cambie la situación, porque Dios ya le había dado una orden. ¿Mm? Y si no hubiese tenido la intención Abraham de sacrificarlo, créanme que Dios no hubiese dado su brazo a torcer y hubiese tenido que sacrificarlo, hubiese tenido que matarlo. Pero como Dios realmente había visto que Abraham estaba dispuesto a hacerlo, a obedecer hasta el final, sea como sea, eso por supuesto que hizo detener el cuchillo, la daga que mataría al niño. Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. Abraham adecuó su fe y respondió en base a su fe en que Dios era su proveedor. Sin duda alguna, Dios iba a proveer de todas maneras, sea cual sea el destino. Iba a ser así. Obedeció a Dios. Dios vio la fe y la obediencia de Abraham y lo detuvo cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo.
y en su lugar proveyó un carnero. Abraham le dio al lugar el nombre del Dios que acababa de conocer por experiencia. ¿Cuál fue la experiencia? Ni siquiera fue salvación, porque le salvó la vida a su hijo, porque se sabía que él estaba dispuesto a hacerlo, sino que el lugar se convirtió en Jehová Jireh, el Señor proveerá. Esa fue la experiencia de Abraham en ese día. Aparece aquí por primera vez en la Biblia el nombre el Señor proveerá. Aquel día, Abraham llegó a un conocimiento íntimo de Dios a través de experimentar a Dios como su proveedor, ¿cierto? La pregunta también viene de cajón para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado a ese Dios, al Señor proveedor? Muchas veces. Muchas veces, ¿cierto? Súper bien. Sí. Muchas veces. Tenemos ahí el primer ejemplo de la experiencia a través de la provisión. Sí. Maravilloso. Es maravilloso el Señor. Es así como también nosotros llegamos a conocer a Dios, llegamos a conocerlo al experimentarlo. Dios se está revelando mientras lo experimentamos actuando en nuestras vidas. Podemos saber acerca de Dios como proveedor al leer el relato de Abraham, pero llegamos a conocer verdaderamente a Dios como proveedor cuando lo experimentamos proveyendo algo para nuestras vidas. ¿Ya? Aquí yo puse este versículo, que lo voy a leer porque está relacionado con una experiencia que alguien tuvo. 25 del 24 al 30. Quizás no encontremos de inmediato la relación. Dice, después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo suyo. Pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y dénsela al que tiene 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Ya? ¿Qué relación tenía con el texto? Está relacionado con la experiencia. ¿Ya? Y también qué hago con lo que Dios provee. ¿Ya? Pero más bien con la experiencia. ¿En qué sentido? En el sentido en que el hombre sabía de conocimiento, pero no tenía la experiencia, y por eso no actuó, ¿entienden? No actuó de forma en que en otro momento haya tenido la experiencia. Ahora, después de esto, a lo mejor no va a volver a tener la oportunidad, perdió la oportunidad, pero si adquirimos la experiencia, ¿ustedes creen que ese hombre va a volver a cometer el mismo error? Sin tener o sin saber de forma vivida o vívida de lo que realmente experiencia o tuvo la experiencia, porque ese hombre le dijo algo muy importante al Señor cuando llegó a tomar cuentas. Le dijo, sabía, ¿entiende? Pero lo sabía de conocimiento, de oídas, ¿ya?
sabía, pero no lo había vivido. ¿Ya? Entonces, eso también nos entrega una luz de que hay que tener una experiencia con Dios para conocerlo de verdad, realmente conocerlo de verdad. Analicemos otro ejemplo como el de proveedor. El Señor es mi bandera. ¿En qué situación de la Biblia ocurre esto? Otra experiencia en las Escrituras revela el nombre de Dios como el Señor es mi bandera. Josué y los israelitas estaban luchando contra los amalecitas. Moisés observaba la batalla desde un monte cercano. Mientras él alzaba sus manos a Dios, los israelitas triunfaban. Cuando él bajaba los brazos, comenzaban a perder. Ese día Dios derrotó a los amalecitas a través de Israel, y Moisés edificó un altar y llamó a ese lugar, el Señor es mi bandera, o Jehová Nisi. Jehová Nisi. Una bandera es el estandarte que va delante del ejército de una tribu o de una nación para indicar a quién representa y sirve de inspiración para enfrentar las adversidades. Había, cuando se hicieron las cruzadas, tenían estos estandartes que presentaban, digamos, de parte de quién venían. Y cada uno tenía la insignia a quién representaban, a qué reino y en el nombre de quién peleaban. ¿Ya? Esta es otra experiencia, por supuesto, en este caso, el Señor es quien va delante de mí. Y no es simplemente una marcha, no fue simplemente una marcha en la cual los hombres se dedicaron a ir marchando, ¿cierto? Como cada, no sé, 19 de septiembre, como son las glorias del ejército, pero no hay una experiencia ahí. Quizás hay una especie de pero hay una especie de preparación de esos hombres, pero ¿qué pasaría si en plena marcha son enfrentados? Es muy difícil que ellos ganen si realmente no tienen la experiencia de estar en la guerra, ¿cierto? Entonces acá la única forma de evidenciar también que el Señor estaba con su pueblo era, y también que lo demostraran a los otros reinos, era hacer pelear a Israel con otros reinos y darse a conocer como Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, y que ellos entendieran que todas las batallas las iban a poder ganar con Dios. En la medida en que yo levanto los brazos y me rindo a Dios, puedo ganar las batallas, ganar la guerra. Estaba diciendo el Señor a Israel, si bajan los brazos, perderán. Si me adoran y siguen con sus brazos levantados, ganarán la victoria. La victoria será de ustedes. El Señor es mi bandera, dice que somos el pueblo de Dios. Él es nuestro Dios. Las manos alzadas de Moisés daban gloria permanente a Dios, indicando que la batalla era de él y que Israel también lo era. Ese día Israel llegó a conocer mejor a Dios al descubrir una vez más que eran el pueblo de Israel, que el Señor era su bandera. ¿Ya? El Señor es mi bandera. Ahí aparece el texto para que después ustedes también lo puedan, por supuesto, leer. Éxodo capítulo 17 del 8 al 15.
Bueno, vamos con otro nombre muy importante y relevante para que nosotros podamos seguir entendiendo que la experiencia con Dios se vive uno a uno y también se vive paso a paso. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Moisés también sostuvo un encuentro con Dios. ¿Recuerdan? La zarza. O sea, ¿quién podría suponer que una zarza ardía y que eso iba a ser la manifestación del Dios vivo? O sea, hasta en eso podemos enamorarnos cada vez más de Dios porque Él es absolutamente original. Entonces, Él se le reveló de una forma personal. ¿Qué más personal que una zarza? ¿O tú crees que subiendo el cerro de la Virgen aquí, en algún momento se te va a aparecer a través de una zarza ardiendo? O sea, next, ya fue. La experiencia que ahora tú vas a tener con Él es única e irrepetible. Sin embargo, es importante poder explorar cómo Dios se revela a través de la experiencia de estos hombres y que no es una utopía y que Él también quiere tener la misma relación con cada uno de nosotros. Entonces, cuando Moisés estaba frente a la llama en medio de la zarza, le preguntó a Dios, eh, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces el Señor le respondió, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Ya? Y eso aparece en Éxodo 3:14. Cuando Dios dijo, yo soy el que soy, Él estaba diciendo, yo soy el eterno. Yo seré lo que seré. Estaba diciendo, yo soy todo lo que necesitarás. Durante los 40 años que siguieron, Moisés llegó a conocer a Dios a través de la experiencia como Jehová o Yahvé, ¿cierto? Que significa el gran yo soy. Porque nadie es igual, ni se le parece, ni va a ser nada, ni nunca se le va a llegar ni a los talones a Dios. Nada ni nadie. Entonces Dios quería también, a través de esa experiencia, entregar ese conocimiento a Moisés. Dios era todo lo que Moisés e Israel necesitaban que Él fuera. ¿Ya? Yo soy el que soy. De la misma manera como se reveló en la zarza ardiendo, totalmente único e irrepetible. Una relación, por supuesto, no un nombre simplemente, porque podemos conocer todos los nombres de Dios, podemos conocer todos los nombres de Dios, pero no es simplemente un nombre, sino que a través del mismo nombre se ejecutó una experiencia y eso afianzó la relación de estos hombres, de cada uno de ellos. Está muy lento eso. Dios se revela con propósito, ¿ya? Cada vez que se quiere relacionar con nosotros, tiene un plan. Ojo, no nos confundamos con la voluntad de Dios todavía. La voluntad de Dios está ahí trazada. Nada se puede mover de la voluntad de Dios. Pero Dios se revela a nosotros con el propósito. Él nos creó a cada uno de nosotros para que tuviéramos una relación de amor con Él. Cuando Dios se le revela a cada uno de ustedes, Él está permitiéndole
llegar a conocerlo por experiencia. No quiere simplemente que tú conozcas que Él es un Dios bueno, amoroso, grande, poderoso, sino que Él quiere que lo puedas conocer por experiencia. A veces esa revelación es una expresión del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si cada uno de nosotros tenemos una relación de amor con Dios, hemos llegado a conocerlo a través de la experiencia. Él ha actuado en mi vida, en su vida y en las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, usted no podría conocer a Dios como consolador en la aflicción a menos que haya experimentado su consuelo en momentos de tristeza o aflicción. Llega a conocer a Dios cuando Él se revela a usted. Llega a conocerlo a medida que lo experimenta. Por esa razón, este libro o este material se titula Mi experiencia con Dios. Y el gran anhelo es que podamos, por supuesto, ir profundizando y experimentando de la manera más profunda y personal a Dios mismo. Debido a que un hombre hebreo describía el carácter o la naturaleza de una persona, el mismo estaba cercanamente relacionado con la persona. Por lo tanto, el pronunciar el nombre de alguien era buscar su presencia. El nombre de Dios es majestuoso y digno de nuestra alabanza. Reconocer el nombre de Dios significa reconocer quién es Él. Invocar su nombre es señal de que uno está buscando su presencia. Alabar su nombre es alabarlo a Él. Los nombres de Dios en las Escrituras pueden constituirse en un llamado a la adoración. Si nosotros no estamos adjuntando o asimilando nuestra adoración a los nombres de Dios, de su naturaleza, nos estamos perdiendo de vivir una experiencia cercana con Dios, en nuestra adoración principalmente, y que nosotros podamos tener esa experiencia también de poder tener nuestra adoración presente, tenerlo en nuestra adoración presente, los nombres de Dios, nos va a permitir después comprender también las experiencias que vivimos con Él, las experiencias, por ejemplo, en base, como decía el texto, a la aflicción, ¿cierto? Y relacionarlo que Él es el consolador. O sea, no hay nada más que consuele mejor, está diciendo el texto, que el Señor. ¿Ya? Te puedes sentir muy mal, puedes haber llorado todo el día con una situación difícil, pero no sé, ni 100 chocolates van a poder levantarte el ánimo, ni quitarte la pena, ni subirte tu nivel de serotonina, de la hormona de la felicidad, más que Dios. Y que tú entiendas ya a través de esto que el Señor es el consolador por excelencia, va a permitir que en ese momento tú puedas tener una experiencia con Dios en el momento de aflicción. Entonces, por eso es importante que lo estudiemos de esta forma y que lo relacionemos al mismo tiempo con eso, con esa tal estrechez con nuestro sufrimiento, porque a lo mejor muchas veces hemos sufrido y como se dice vulgarmente, nos la hemos comido solo. Y no hemos sabido y no hemos entendido que el Señor es el consolador, ¿ya? Su espíritu es el consolador y no está de 3000 años.
es a partir de que incluso Cristo se fue y quedó el Consolador para consolarnos, para tener una experiencia cercana a nosotros con todo lo que significa estar cada día más cerca de Dios, experimentándolo, ¿ya? El salmista dijo, bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo. Andarán a la luz de tu rostro, oh Jehová. En tu nombre se alegrarán todo el día y en tu justicia serán enaltecidos. Esté atento en este día a aquellas oportunidades de adorarlo a través de sus nombres, ¿cierto? Centrar la atención en su nombre es centrar la atención en el Dios del nombre. Su nombre representa su presencia. Adorar es reverenciar y honrar a Dios, reconocerlo a Él como digno de su alabanza. Conclusión del día de hoy. Vamos terminando, sin antes, por supuesto, ir concluyendo en algunas apreciaciones importantes. Los nombres de Dios en las Escrituras revelan algo de su naturaleza, ¿ya? Los nombres de Dios en las Escrituras revelan algo de su naturaleza. Si no conoces los nombres de Dios, estás perdiendo de conocer gran parte de su naturaleza, así de simple. Su accionar o principalmente su carácter. Por iniciativa de Dios, usted llega a conocerlo por experiencia a medida que Él se revela. Al experimentar a Dios, usted llega a conocerlo de manera más íntima y personal. Al conocerlo, usted querrá expresarle su alabanza, gratitud y adoración. Ahí se irá haciendo un lazo cada vez más estrecho, porque iré comprendiendo también que Él se merece toda mi adoración. Él se merece toda mi alabanza. Una de las maneras de adorarlo es alabarlo y honrarlo reconociendo sus nombres. Lo más probable es que cuando nosotros adoremos, a lo mejor yo voy a tener mucha más ganas de adorarlo y de tener tan grande autoridad, por supuesto, en adorarlo cuando Él es proveedor. Si Él es proveedor, es porque realmente lo he experimentado, ¿cierto? Lo voy a adorar con más ganas. Y eso cada vez me va a ir acercando más. Y si yo también lo adoro porque Él me ha consolado, Él me ha rescatado, me ha sacado del hoyo, como decía el salmista David en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me sostendrás, ¿cierto? Seguramente él había experimentado. No era simplemente un tema de la poesía, de la coprolalia o de la retórica de David. O sea, yo no tenía otra forma de ir leyendo los salmos y llegar al 23 y leerlo y darme cuenta de inmediato, situarme o viajar rápidamente a la historia en la cueva de Adulám, por ejemplo, cuando él estaba sufriendo la persecución, sufriendo el valle, la sombra de muerte porque era literal, a él lo iban a matar, lo querían matar, ¿entiendes? Entonces eso era parte de la experiencia y él podía declararlo y adorar a Dios por eso, por la experiencia que había vivido en la cueva de Adulám. Entonces, animémonos, por supuesto, a permanecer en esa actitud receptiva ante aquellas experiencias de la vida en las cuales en el futuro
o quizás también algunas que ya hemos experimentado nosotros acá y ustedes allá a través del Zoom, dedique, de las cuales en el futuro también o en el presente Dios quiera llevarnos a un conocimiento más profundo de Él. Dediquemos tiempo para adorar a Dios así como lo ha llegado a conocer. Si en algún momento te ha provisto, Señor, eres mi proveedor, eres el proveedor, proveedor te adoro, proveedor, consolador te adoro. Porque esos son sus nombres, su naturaleza, y nosotros no lo mencionamos así, andamos Señor para arriba, Señor para abajo, y ni siquiera es mi Señor, ¿entiendes? ¿Cómo va a ser entonces? Hagámoslo como corresponde, como Dios dice, como Dios quiere darnos ese conocimiento por la experiencia, no tan solo por el conocer, ¿entiendes? Claro. Si te ha salvado, declara, Salvador, Salvador. Ya, y acá tenemos... Mortal. Y acá tenemos... Tarea. Tarea. Mi experiencia con Dios hoy, bueno, no, en realidad es una tarea para las chicas de la casa escuela, pero si ustedes quieren ahí, por supuesto, en el Zoom, ahí dejo primero esta parte, porque aquí después, aquí en el costado, va a aparecer también una explicación. Y tenía la hoja impresa y se me quedaron encima de la impresora. De ahí se las mando, ¿ya? Va a ser, se las voy a mandar ahí con la... Aquí tenemos muchos nombres de Dios. Son nombres literales de Dios, no son simplemente características, porque Él en esencia es el testigo, en esencia es el pan de vida, en su naturaleza, el consolador en la aflicción, mi esperanza, admirable consejero, defensor de las viudas, la fortaleza de mi salvación, fiel y verdadero, nuestro Padre, cimiento seguro, mi amigo, el Todopoderoso. Y bueno, la tarea también va a ser buscar todos los textos, nutrirnos de los nombres de Dios, porque no son tan solamente reflejan que es un testigo, porque no es cualquier testigo, es el gran testigo de todo nuestras causas, de todo lo que hay en nuestra vida, de los más profundos pensamientos, de todo. Entonces, para recordar algunas de las maneras en que usted ha llegado a conocer a Dios por experiencia o por nombre, repasemos esa lista, en la lista, por supuesto, la vamos a repasar, ustedes van a ir buscando los textos, tienen una semana y después también me pueden contar alguna experiencia en la próxima clase de cómo ustedes lo han experimentado en base a eso, porque yo creo, estoy seguro que si usted lee esto, se va a acordar, va a recordar que tuvo una experiencia, porque a lo mejor en ese momento no le ha dado la importancia que tiene haber tenido esa experiencia con Dios, de experimentarlo como un juez justo, por ejemplo, ¿entiende? Y ahí la palabra nuevamente se nos va a revelar. Trate de identificar nombres y recordar experiencias en las que llegó a conocer a Dios así, de esa manera. Y después, por supuesto, dedique tiempo a adorar a Dios a través de sus nombres. Agradézcale por revelársele de esa forma. ¿Ya? Y finalmente, esto sí que es para la casa escuela, ticket de salida, o sea, se pueden ir siempre y cuando respondan a la siguiente pregunta, lo responden ahí en una, ¿qué aprendí hoy en esta clase? Ahí yo no quiero que hagan un testamento, sino que hagan un pequeño resumen de lo que ha sido importante para ustedes. Sí, pueden escribirlo porque es mejor escribirlo para que quede ahí. Pero también lo... Sí, también si quieren hacerlo
Verbalizarlo, por supuesto. Y aquí ya en estos últimos minutos también podemos abrir los micrófonos del Zoom. Yo voy a subir un poquito el volumen para escuchar. Pero aquí en la casa escuela, Scarlett, ¿tú quieres hablar? Tenís cara de... Siempre. Tenís cara de querer hablar. Ya. Me tengo que callar. No, pero tiene libertad, por eso estamos. Bueno, con la clase me quedó más que grabada la palabra experiencia, que eso es súper bueno porque en el fondo para estar más atenta, querer realmente tener una experiencia con el Señor, poder conocerlo a través de sus nombres y bueno, antes he tenido como la intención, pero he llegado hasta ahí nomás, a la intención de conocer sus nombres, de poder estudiarlos y de poder a través de la oración también hablarle de esa manera, pero no lo he hecho. He sido súper floja en ese sentido. Y ahora el que tú lo digas, lo menciones y que es parte fundamental para poder conocerlo, así como cuando yo conozco a alguien, tengo que conocer partes de su vida o cosas que le marcaron, no sé, o que le gusten, lo representen, para poder tener una amistad. Yo de esa manera quiero hacerlo con el Señor, que también poder vivir esa experiencia y alabarlo, como tú dijiste, por lo que Él ha hecho en mi vida. Por ejemplo, ahora no paraba de pensar en el Dios proveedor y de que y se me venía una lista inmensa, pero inmensa de cosas que Él ha provisto. De experiencias. El aprendizaje, claro, las experiencias que he tenido, esta experiencia, el Señor me está proveyendo. Que no ha sido por la razón. Claro. No ha sido por la razón como has experimentado al Dios proveedor, nadie te lo ha contado. Claro, no, pues no como estudiarlo, sino que estoy experimentando, por ejemplo, el Dios proveedor en tanta, el que me provee este conocimiento, de estar acá, de que en la mañana también aprenda otras cosas, es como mucho. Aparte que la economía, mi sustento, ha sido súper buena la clase, me ha hecho reflexionar mucho. Qué bueno, Escarlecita. Bueno, experimentar ese tipo de cosas también, reconocerlas, no que vayan quedando como en la retina o en la memoria, porque somos, la palabra lo dice, somos oidores olvidadizos, ¿cierto? Y nos aconseja ser hacedores de la palabra. Entonces, con mayor razón, no debemos olvidar las experiencias importantes que tenemos con el Señor, para poder compartirlas también. Sí, a mí me ha pasado que yo digo, oye, yo tuve esa experiencia, pero tengo que compartirla, ¿por qué no la comparto? ¿Y por qué también no la recuerdo? Tengo que hacerlo, porque así estoy evidenciando que conozco al Señor por experiencia, y que no es un simple, y eso también me permite hablarle a otros de mi experiencia, y también permite que también su palabra corra y sea glorificada, como dice Tesalonicenses. Ya. Osita o Jovi. Osita. Yo estaba reflexionando sobre que no hay diferencia entre yo nombrar a Dios Señor, Señor, Papá, como una muletilla, como algo retórico, sin entender si de verdad es mi Señor, claro, o mi Salvador, o mi proveedor. O sea, no contrastarlo con mi experiencia y solo decirlo como algo retórico. No hay diferencia con aquel rezo de los católicos. Claro. Ruega por él, ruega por él, ruega por él. Es una cosa que no tiene sentido, que no lleva nada, que además el Señor no escucha ni le agrada, ¿no? Sí. Entonces, hacer esta tarea con la conciencia y con la visión de dónde Él ha sido mi proveedor, como decía ahorita la Scarlett, dónde ha sido o es mi Señor realmente. Esas reflexiones creo que me van a ayudar mucho a poder nombrarlo de una manera distinta, pero nombrarlo de una manera distinta para de verdad querer estar frente a Él, o sí, con Él presente. De todas maneras, súper. No sé, Mita, dale nomás. A mí me gustó mucho la parte de ahí porque yo pensaba ahí y decía,
pero yo no puedo ver nada, pues no tenía ni una experiencia con Dios, no puedo, no sé, no veo nada en mí de esto. Y leyéndolo bien, sí, porque el Señor sí ha sido mi salvador, me ha salvado de tantas cosas, sí ha sido amor para mi vida. Entonces, yo solamente, como decía la tía, así, le decía una cosa, papá, Señor, como lo cotidiano, que siempre le dicen. Entonces, yo no lo reflejaba en mi vida. Eso. Sí, por algo está acá, pues, ¿cierto? Porque ha sido Sí. ¿Has tenido alguna gravedad, en alguna enfermedad, en algún peligro de muerte? Sí. Entonces, ahí tienes una experiencia. Y por estar acá también, ¿cierto? Conociéndole. Súper, gracias mía. Muy, muy bonito eso también. Ya, ¿me delita o Jovi? Bueno, a mí también, aparte de lo que mencionaban las chiquillas, igual me hacía pensar en lo importante que es la experiencia, porque basada en experiencias antiguas también tenía conceptos erróneos con respecto al Señor. Y muchas veces pensaba cuán importante es poder sacar las mentiras de mi cabeza y llevarlas a verdad. Pero si no tengo experiencias verdaderas con Dios, es imposible que esas mentiras salgan. Sí, exactamente. Es necesario que haya una experiencia verídica para que yo pueda eliminar esas mentiras y poder transformarlas en verdad. Sí. Y también me hacía mucho pensar en distintas situaciones que he vivido y que a las cuales les daba, hasta hace unos días atrás, les daba una carga negativa, donde yo pensaba que Dios era injusto, y hoy día le puedo dar puedo ver la experiencia positiva porque realmente yo podría haber muerto. Sí. Y sin embargo el Señor me salvó la vida. Sí. Entonces eso me hacía reflexionar. Súper, súper. Esa es la idea, por supuesto. ¿Jovita? Yo, lo que a mí más me llegó del curso, de lo que pude haber escuchado, es la diferencia en que yo siempre relacionaba y me jactaba de decir, y siempre lo digo, no, mientras yo más conozco al Señor, pero yo lo relacionaba conocer al Señor solamente leyendo la palabra. Por la razón. Por la razón, yo lo conozco, yo hago reporte, yo me relaciono, yo oro, y ahí voy adquiriendo un conocimiento. Entonces lo que yo te decía adelante, no, si yo lo sé. Muchas veces sí. Lo digo, también lo he escuchado cuando converso con otras personas, no, si yo lo sé. Pero no basta solamente con el saber, no falta la saber. Otra parte, la otra Exacto. parte que yo le llamaba práctica. Exacto. Porque yo siempre relaciono así la palabra del Señor, como en la universidad. Si yo estudio, adquiero conocimiento, si yo no hago la práctica, no me sirve de nada porque no me puedo titular, solamente egreso. Exacto. Con el Señor es lo mismo. Puedo tener mucho conocimiento, saberme la Biblia de pe a pa, claro. Pero si yo... Ahí marca esa diferencia para mí hoy día. Es en la experiencia, no es la práctica. O sea, la práctica va de la mano, pero es la experiencia, es lo que yo viví con el Señor. Sí. Y ahí yo he aprendido o puedo aprender a ver realmente a ese Dios fuerte, a ese Dios firme, sí. a ese Dios salvador, a ese Dios sanador y a todos los nombres que tú ahí nos dejaste en la tarea. Entonces, el tener conocimiento o el saber, si no lo vivo, claro. Si no lo vivo, si no lo experimento, sí. Si no tengo la experiencia. Sí, porque por algo estamos en conocimiento. ¿Para qué? Para después dar un paso más. Dar esos pasos. Y vamos a estar enfrentados a eso. Sí. Cada día, a cada momento, a cada instante. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a cerrar la puerta a lo que hemos conocido por la razón? ¿O lo vamos a experimentar? Vamos a abrir la puerta a experimentar a lo que venga, porque el Señor me sostiene. Eso es, por la fe y el creer. Por la fe y el creer. Porque hay muchos hombres que tú hoy día nombraste que son un ejemplo de experiencia para mí. Sí. Sí, no que conocemos... que me debieran animar y motivar a dar ese paso, ¿no? Claro. De fe, a lo que venga. Porque si no, siempre me voy a quedar en el conocimiento nomás, ¿no? Si lo sé, pero
yo por lo menos no me quiero llevar toda la vida siendo una sabionda, sabiéndomelo todo, sino ¿qué estoy haciendo? ¿Eso qué hago hoy día? Sí, van a haber muchas oportunidades, por me- supuesto, me- a través de... llevo. Gracias, Jovita. Van a haber muchas oportunidades a través de este curso, para eso realmente la palabra nos va a confrontar con respecto también a lo que estamos experimentando. ¿Qué y cómo estamos experimentando a Dios? Ya estamos bien pasados en la hora ya, debiéramos terminar. No sé si alguien de ya quiere, del Zoom, quiere hablar. ¿Alguien quiere hablar del Zoom o no? La Javita Flores, ¿sí? Ya. Ya, Javita, puedes. ¿Se escucha? Sí, fuerte y claro se escucha. Ya, es que igual quería ahí responder, porque todavía no me pude ir para allá. Ay, aprieto cualquier cosa. Pero la verdad que estaba reflexionando en que cuántas veces también he sido como redundante cuando oro, porque en realidad digo como muchas veces, no sé, Señor, gracias por tu amor, Señor. Y en verdad Dios es amor y en el fondo yo le estoy diciendo prácticamente 3 veces lo que Él es. Y así con que justo, gracias por, no sé, por tu amistad, por ser justo y todo, pero en realidad como que, no sé, como que no, eso mismo como de la experiencia, pues como que no lo he vivido y más encima como que soy redundante en la oración y la verdad es que me ayudó mucho como en verdad a medir mis propias palabras cuando oro porque en realidad tampoco quiero darle palabras como al aire y decir puras palabras que suenen bonitas solamente porque suenen bien, sino que porque realmente las experimente y porque realmente también sea así, pues que sea realmente Dios, no sé, por ejemplo, el amor de mi vida, un ejemplo con lo que había dicho, pero en realidad eso. Y la verdad que también me llegó harto ahí lo que dijo la Llovita, porque en realidad estoy en la misma situación con, bueno, congelé la carrera y todo, pero estábamos en la misma situación, pues no podíamos tener las prácticas y hasta ahí quedó toda la carrera, todas las generaciones y no se puede hacer nada. Y lo mismo pasa con el Señor y yo pienso que también me ha pasado que estoy tan acostumbrada al adquirir conocimiento que solamente funciono en adquirir conocimiento y que me falta mucho también de esa práctica y de tener también esa real experiencia con él. Claro, Así que súper bien, Javita, gracias. No estamos diciendo que está malo el conocimiento, pero ¿en qué momento yo no, lo sí, confronto con la realidad? ¿Entiendes? ¿En qué momento sí. yo confronto eso que aprendo con la realidad? Cuando si realmente estoy aprendiendo que debo creer, que debo confiar, y cuando llega la hora de los cubos, como se dice vulgarmente, me confronta el Señor para ver si realmente confío en Él y no, y me doy la vuelta y sigo con mis propias, me rasco con mis propias uñas, busco los recursos por donde yo quiero y no espero en el Señor. Entonces, ¿de qué confianza en Dios estamos hablando? ¿De qué fe estamos hablando? Entonces, es una conjunción de cosas, de experiencias, tanto de mi razón como de mi experiencia, ¿ya? No puedo seguir viviendo una experiencia, como dice el proverbio, confiando en mi propia opinión, y después, por otro lado, también recibiendo conocimiento, y en mis experiencias todas las resuelvo yo como quiero y no considero en lo absoluto a Dios. Entonces, esto nos confronta con realmente nuestras experiencias, ¿ya? Así que eso, no sé si hay alguien más que quiera hablar ahí en el Zoom. Aquí ya hablaron todas las chiquillas. Antes de irnos, porque vamos a orar para terminar ya. Si no, la Panchita. Ya, Panchita. Juegue. Yo, bueno, lo que ahí está
le puse en el chat que me da hasta cosita decirle Señor, porque realmente es súper profundo eso que tú dices, que muchas veces no está siendo mi Señor, yo no le estoy obedeciendo y tengo la media persona para decirle Señor, como que, no sé, pues como decirle sargento a una persona a la que yo no obedezco ni tampoco respeto su autoridad. Entonces, para mí ha sido súper importante, hace un tiempo como que le empecé a dar vuelta en mi cabeza sobre este tema de que yo no quiero decir cosas del Señor porque otras personas las dicen, y repetirlo como si fuese mi propia experiencia, porque en verdad el Señor tiene muy claro cuáles son las experiencias que hemos vivido Él y yo. Y Él sabe también cuando yo he imitado en el fondo una conducta, o cuando yo he copiado solamente una alabanza, porque no ha venido de mi propio corazón, porque no he tenido quizás la experiencia de la cual estoy hablando y la he escuchado. Y yo creo que muchos de nosotros que venimos de la religión, venimos con tanta información ingresada a nuestro cerebro de manera automática, como que si fuésemos robots. Entonces, sí, Dios es bueno, todos decimos que Dios es bueno, pero no hay un peso, una profundidad muchas veces en cuanto a nuestra experiencia, como tú bien lo dices. Entonces yo realmente deseo este año enfocarme full en llegar a tener experiencias profundas y un encuentro. Yo quiero tener un encuentro sobrenatural con el Señor, porque siempre he escuchado que la Claudia me ha compartido que estar con Él es el mayor éxtasis, y yo la verdad es que no me queda ninguna duda ahora, viendo que cuán grande es el Señor, que es un toque de Él, de sus dedos, de, no sé, un soplido de su boca, debe ser algo que debe estremecer a cualquier ser humano, pero yo no he tenido esa experiencia. Y quiero enfocarme este año en poder tener un encuentro real, profundo, porque no quiero ser mula con mis palabras, no quiero ser mula con mi discurso, sino que quiero vivirlo, experimentarlo, y desde ahí también poder construir una experiencia de estar solamente. Ahí, como decía, no sé quién, pero claro, uno puede orar y leer y hacer cosas muy mecánicamente, pero estar como, no sé, cuando yo estoy con una amiga y simplemente estamos, y de repente no hay nada que hablar, pero estoy cómoda y estoy ahí, y qué rico que estar con esa persona. Así quiero también vivir mi experiencia con el Señor y llegar a estar, a disfrutar el simplemente estar con Él, estar en su presencia y poder estar relajada también en su presencia, porque Él me da toda la oportunidad y la opción de estar confiada. Eso aprendí, pensé, reflexioné hoy día, me encantó la clase de Cecitar, así que voy a ser fiel aquí a tus clases de mi experiencia con Dios. Gracias, Panchita. Gracias también por tu reflexión, por supuesto, honesta, se valora mucho, y exactamente como tú decías, es así, es también muy relevante e importante la experiencia que cada uno de nosotros podemos tener con el Señor, no tan solo de nombre, de palabra, y tal como decía Job, lo llegó a conocer con toda la experiencia que vivió, y en algún momento él declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿ya? Y la experiencia de él fue tan profunda que él dijo, y hasta el día de hoy yo lo recuerdo, en el capítulo 19 dice, aunque mi piel esté deshecha, mis ojos te verán, mi Salvador. Entonces, él vivió una experiencia muy profunda con respecto a la salvación, con respecto a ser rescatado. ¿Ya? Eso, amados,
si nadie más tiene algo que decir, vamos a terminar y le vamos a pedir, por supuesto, a Dios, al Espíritu Santo, que nos siga ahí tocando nuestro corazón para seguir teniendo una experiencia con Él. No va a ser todo así como, ¡guau!, como un balde encima de nosotros. Bueno, yo no sé, Él puede hacerlo, pero no voy a poner en duda eso. Pero por supuesto que cada uno pueda experimentar su propia experiencia con Dios, ¿ya? Y de aquí en adelante vamos a tener harto tiempo también para seguir estudiando. Ya se vienen clases que tienen que ver con las 7 realidades o 7 verdades de un cristiano que puede experimentar para ir experimentando en base a una real necesidad de crecimiento con el Señor, y ahí por supuesto que vamos a estar conectados, ¿ya? Oremos, casa escuela, oremos, iglesia por Zoom, oremos y realmente pidámosle al Señor también tener esta experiencia con el Señor de forma cercana, de forma íntima, de forma personal, que han sido, Padre, los distintos sinónimos en los cuales los hombres de Dios han experimentado en tu palabra tanta experiencia, tanta confrontación contigo mismo, con tus verdades, cómo se va a generar, Señor, en mi mente, en mi corazón, el conflicto, la crisis, para yo determinar cada día, porque cada día estaré experimentando, Señor, si quiero vivir por fe o vivir por mis propias experiencias. Yo, honestamente, Padre, no quiero vivir por mis propias experiencias. Ya rompí el folio, Señor, de tantas veces las cuales he vivido por mis propias experiencias. No quiero más, Señor, vivir por mis propias experiencias. Quiero vivir y experienciar, Señor, tu toque, Señor, tu toque divino en mi vida, en lo que vivo día a día, en vivir por fe, en vivir, Señor, mirando y puesto en los ojos en Jesús, el creador y consumador de esta fe en la cual puedo creer y puedo confiar, si realmente la puedo experimentar, Señor, porque no existe otra forma de hacerlo, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a experimentar, Señor, contigo todas esas experiencias que fueron quedadas y fueron registradas en la palabra. Hay tanto texto bíblico que registra cómo fuiste una experiencia para un hombre siendo un juez justo, siendo un admirable, un consolador, un proveedor, una bandera, un estandarte. Señor, de esa misma forma queremos experimentar, Señor, la experiencia contigo, Señor, cada día, cada momento, cada instante. Dios eterno del universo, del cielo, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. Eres el creador de todo y estás presente en todo, Señor. ¿Cómo realmente espero, Señor, que tú estés también presente en mis experiencias? No quiero vivir una experiencia simplemente de mi vida, que es tan corta, que es tan pequeña, Señor, viviendo a mi manera. No quiero hacerlo para poder disfrutar y entrar en un gozo constante de disfrutar cómo realmente has sido mi proveedor, cómo realmente has sido mi salvador. En el nombre de Jesús, Padre, oramos para que podamos seguir experimentando la experiencia de vivir un Dios personal e íntimo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a cada uno de ustedes, por supuesto, por estar ahí, por conectarse, chiquillos y chiquillas. Gracias. Les agradezco mucho y por supuesto que vamos a estar en contacto los próximos días.
en las otras clases que vienen a la casa escuela y también, por supuesto, a cada uno de ustedes en Zoom. Un saludo a cada uno de ustedes y yo voy a estar aquí también deteniendo la grabación para que no quede tan pesada tampoco y algunos que quieran verla después también puedan